El Príncipe. El Príncipe es un tratado político que fue escrito en 1513 y fue publicado hasta 1532, es decir, 5 años después de la muerte de su autor, quien fue Nicolás Maquiavelo, que vivió de 1464 a 1527. Él fue un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor florentino. Este tratado político tiene por objetivo servir de guía para Lorenzo de los Medici de Italia, enfocado en la obtención y conservación del principado y del poder. Por eso, Maquiavelo escribe a Lorenzo en el último capítulo, llamado Exhortación a liberar a Italia de los bárbaros, lo siguiente: Italia permanece casi sin un soplo de vida, esperando a quien cure sus heridas, ponga fin a los saqueos de Lombardía y a las extorsiones en Nápoles y de Toscana, y le limpie sus llagas desde tanto tiempo gangrenadas. Por lo tanto, a pesar de que este libro es solo una guía para la obtención del poder, se nota que la preocupación máxima de Maquiavelo era la consolidación de su ciudad-estado, la administración perfecta de recursos y la estructuración de fuerzas militares. Maquiavelismo. Mucho se ha hablado ya sobre Maquiavelo, pero gran parte de lo que se ha dicho en torno a él es resultado de malas interpretaciones. Cuando el libro salió a la luz, no causó mayor alboroto, y quienes lo leyeron lo hallaron de acuerdo con su estilo de vida. Sin embargo, hoy día se puede escuchar a las personas usar el adjetivo maquiavélico para describir toda acción o actitud falaz, engañosa o turbia, de mala fe, y en muchos otros casos, para hablar de aquello que es malvado directamente, lo cual resulta ser, por lo menos, escueto. Maquiavelo no se inventó nada de lo que escribió. Su labor se redujo a nada más que reproducir con exactitud el ambiente de su época. Lo verdaderamente amoral en El Príncipe no radica en la personalidad del escritor, sino en la existencia visible de prácticas y máximas muy en boga de aquellos tiempos. Maquiavelo no incita al asesinato ni a la mentira, pero vio que los poderosos usan estos métodos para triunfar. Este es el pecado de Maquiavelo. Expuso a los hombres de aquel entonces sin disfraz ni velos. El fin justifica los medios. En cuanto a la gastadísima frase de "el fin justifica los medios", que se suele atribuir a Maquiavelo, debe saberse que él jamás dijo esto. Existe una copia del libro que fue estudiada por Napoleón Bonaparte, sobre la cual escribió el siguiente apunte: triunfar siempre, no importa cómo, y tendrás razón. Sin embargo, fue el teólogo alemán Hermann Busenbaum que escribió: si el fin es lícito, los medios también lo son. Por lo tanto, no existe un autor en específico a quien deba atribuirse dicha frase, y si lo hubiera, ese autor no sería Maquiavelo, y esta es la razón. Como ya mencioné, El Príncipe no es más que una guía para conservar el poder. Cuando se habla de fin y medios, se entiende siempre que los medios son bastante cuestionables, y que el fin, por ser un bien mayor, justifica el empleo de dichos medios. Esto es muy diferente a lo que Maquiavelo plantea. Para empezar, la conservación del poder no es un bien mayor para nadie más que para el príncipe. Los medios que Maquiavelo aconseja no son siempre ilícitos. Muchas veces incluso habla de ser bondadoso con la nobleza y de premiar a los súbditos, permitirles trabajar en lo que les guste y demás. Y siendo que el fin no es un bien en sí y los medios que propone tampoco son todos malos, Maquiavelo no tiene por objetivo justificarlos. Aquí conviene aclarar una diferencia entre la palabra amoral e inmoral. Lo inmoral se refiere a aquello que contraviene las normas de la moral, pero considerándolas al mismo tiempo. Lo amoral se refiere a aquello que carece y hace caso omiso de dichas normas. No las niega, simplemente las ignora. Cuando se emplea la frase "el fin justifica los medios", se busca excusar un acto inmoral. Pero cuando se habla de un acto amoral, es decir, que ni siquiera considera la moral, no hay necesidad de justificar, por tanto, dichos actos. El texto que escribe Maquiavelo es un instructivo, carece de moral, no la considera, la omite, al igual que cualquier otra guía. Por ende, no necesita justificación. Entonces, esta frase apócrifa no es consonante con Maquiavelo. Sin embargo, para mi entender, la frase que mejor resume la filosofía de Maquiavelo
aunque muy escuetamente, pero más acertada, es la siguiente. Hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que quien deja a un lado lo que hace por lo que debería hacer, marcha a su ruina en vez de su preservación. Las distintas formas de principado, su conquista y su conservación. Los principados o son heredados, o nuevos, o mixtos. Los pueblos de los principados heredados están acostumbrados a vivir bajo un príncipe. Los pueblos de un principado nuevo están acostumbrados a ser libres. Sea cual sea el caso, el principado se adquiere por armas propias o por las ajenas, gracias a la fortuna o a la virtud. Para conservar un estado heredado, basta con no alterar el orden establecido y adaptarse a los cambios. Para conservar un estado nuevo, no es tan sencillo, pues los hombres cambian a su señor con la esperanza de mejorar. Pero, siendo que de manera natural se les ha agraviado durante la lucha por el poder, se les tiene ahora por enemigos. El que adquiere territorio nuevo en la misma provincia debe hacer desaparecer la descendencia del príncipe anterior y dejar intactos sus leyes para que el pueblo no se percate del cambio. Por otro lado, el que adquiere un nuevo territorio, pero en el extranjero, debe o irse a vivir con ellos o establecer colonias o mantenerlos ocupados militarmente. Esto podría perjudicar a quienes se le arrebata el campo, pero al quedar dispersos y empobrecidos, jamás representan estos un peligro. A los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos. Si se vengan de las ofensas leves, de las graves no pueden. Así, la ofensa que se haga al hombre debe ser tal que no haya ocasión de temer su venganza. En caso de que no se les conquiste por completo y tampoco se les haya eliminado, un príncipe debe ingeniárselas para debilitar a sus vecinos poderosos, porque el pueblo, enfadado o temeroso por su príncipe, fácilmente puede llamar a un extranjero tan poderoso como él, y éste se los ganará sin esfuerzo a su causa. Y si no se debilita a los vecinos, por lo menos ha de preocuparse por no favorecerlos, porque el que propicia el poder de otro labra su propia ruina. El ansia de conquista es un sentimiento natural y común, y siempre que lo haga un hombre que puede, antes será alabado que censurado. Pero cuando intente hacerlo a toda costa el que no puede, aquí está el error y las justas razones de censura. La forma de gobierno de los principados históricos. Todos los principados de los que se guarda memoria se encuentran gobernados de dos maneras, o por un príncipe y unos siervos que convertidos en ministros, por gracia suya, le ayudan a gobernar, o por un príncipe y unos nobles que poseen su grado de poder no por concesión del rey, sino por la antigüedad de su linaje. Cuando es asistido por los siervos, el príncipe goza de mayor autoridad, pero, rodeado de antiguos nobles, reconocidos y amados por sus súbditos, el rey no puede intervenir en ellos ni arrebatarles su estado sin correr peligro. Quien piense atacar un gobierno de príncipe y siervos, que se confíe más en sus fuerzas que en la descomposición del contrario. Quien quiera atacar un gobierno de príncipe y nobles, que sepa que siempre existen descontentos, y puede entrar si se gana algunos nobles. No bastará con exterminar la familia del príncipe, sino que tendrá que ayudar contra los que le ayudaron. Así se perderá el estado a la primera oportunidad. Por lo tanto, lo que no depende de la virtud del conquistador, depende de la naturaleza de lo conquistado. ¿Cómo gobernar ciudades que solían tener sus propias leyes? Hay tres maneras de hacerlo. La primera es destruyendo estas ciudades, la segunda es irse a vivir en ellas, y la tercera es dejarlos regirse a sí mismas, pero obligarlas a pagar un gran tributo y establecer un gobierno allí. De estos no hay modo más seguro de dominarlos que destruirlos. Quien pasa a ser señor de una ciudad libre y no la destruye, que espera ser destruido por ella. Pero cuando las ciudades están acostumbradas al dominio y no saben vivir en libertad, es fácil para el príncipe conquistarlas y retenerlas. De los principados que se adquieren con virtud y armas propias. Los hombres siempre se empeñan en imitar las acciones de los demás. Si no pueden igualarles sin virtud, por lo menos se busca quedarles cerca. Se debe, pues, hacer como los arqueros, conscientes de que el lugar que desean alcanzar está muy lejos y siendo que conocen los límites de su arma, optan por apuntar sobre él, no para llegar tan alto, sino para acertar donde se lo propusieron con la ayuda de una mira tan elevada. Los príncipes virtuosos
También son suertudos. No son deudores de la fortuna, sino de la oportunidad, la cual les permite realizar sus designios, mientras que su virtud se encarga de hacerles reconocer dicha oportunidad. Moisés, Ciro, Rómulo y Teseo son ejemplos de esto. Los problemas siempre empiezan por las nuevas leyes que los príncipes se ven obligados a implementar en estos nuevos estados, pues no hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar que introducir nuevas leyes, pues el innovador se transforma en enemigo de los que se beneficiaban de las viejas leyes, y encuentra solamente defensores tímidos que se verían beneficiados por las nuevas. Por eso es preciso predicar estas leyes, o de lo contrario, imponerlas por la fuerza. En el primer caso, debes saber que si bien es fácil convencer al pueblo de algo, es difícil mantenerlos fieles a esa convicción. Por eso, conviene estar preparado para que cuando ya no crean, se les pueda hacer creer por la fuerza. De los principados que se adquieren con fortuna y armas ajenas. El dinero y la voluntad ajenas son cosas mudables e inestables. Estos príncipes, a pesar de que requieren poco esfuerzo para conseguir el poder, requieren mucho para mantenerlo. Al igual que todas las cosas que brotan y crecen precozmente, tampoco estos estados pueden tener raíces ni ramificaciones que los defiendan del tiempo adverso. Claro que quien no coloca los cimientos con anticipación podría hacerlo después con muchísima virtud, aun con riesgo de molestar al arquitecto y con peligro para el edificio. César Borgia, político, noble y condottiero, que vivió de 1475 a 1507, es un claro ejemplo de esto. Quien juzgue necesario para su principado nuevo asegurarse frente a los enemigos, ganarse amigos, vencer por la fuerza o por el fraude, hacerse amar y temer de los habitantes, respetar y obedecer por los soldados, matar a los que puedan perjudicarlo, reemplazar con nuevas las leyes antiguas, ser severo y amable, magnánimo y liberal, disolver las malicias infieles, crear nuevos, conservar la amistad de reyes y príncipes, de modo que te recompensen con cortesía solícita, no puede hallar ejemplos más recientes que en el duque César Borgia. De los principados que se adquieren mediante crímenes. Si bien no se puede llamar virtud el matar a los conciudadanos, el traicionar a los amigos, el carecer de palabra, de respeto y de religión, con cuyos medios se puede adquirir poder, pero no gloria, hay quienes saben hacer un buen uso de la crueldad. Agatocles, tirano griego, es uno de ellos. Bien usada, la crueldad es cuando se hace una sola vez y de golpe. Mal empleada, la crueldad es cuando se hace poco grave al inicio y éstas, con el tiempo, en vez de extinguirse, crecen. Las injusticias se deben hacer de una sola vez para que, durando menos, hagan menos daño, mientras que los beneficios deben proporcionarse poco a poco, a fin de que se saboreen mejor. Un príncipe debe proceder con sus súbditos de forma que ningún acontecimiento, favorable o adverso, lo haga cambiar de conducta, pues la necesidad que se presenta en los tiempos difíciles y que no se ha previsto no se puede remediar, mientras que el bien que tú hagas ahora de nada sirve, porque todos lo creen forzado y no te proporciona ningún agradecimiento. De los principados civiles, es decir, cuando se adquieren gracias al favor de los compatriotas. Se asciende a este principado con el favor del pueblo o de los nobles, porque en cualquier ciudad se encuentran estas dos fuerzas contrarias. Por un lado, el pueblo que no desea ser dominado por los grandes, y por el otro, los grandes que desean dominar al pueblo. De estos contrapuestos puede ocurrir una de estas tres cosas, ya sea principado, o libertad, o libertinaje. El que llega al poder mediante el favor del pueblo no debe hacer mucho, pues estos solo desean no ser oprimidos. Pero si se llega con el favor de los nobles, debe ganarse al pueblo, cosa que tampoco resulta difícil si se les brinda protección, pues los hombres se sienten más agradecidos cuando reciben bien de quien solo esperaban mal. De los principados eclesiásticos, es decir, los que se adquieren con apoyo de antiguas instituciones religiosas. Estos principados se adquieren o con virtud o con fortuna, y se conservan sin la una y sin la otra. Estos príncipes tienen estados y no los defienden, súbditos y no los gobiernan. Estos son los únicos gobiernos seguros y felices. Pero cuidado aquel que pretenda hablar de ellos, pues están regidos por leyes superiores a la mente humana, es decir, divinas.
Las tropas. Los cimientos principales de un principado son las buenas leyes y las buenas tropas. Aquellas nada pueden donde faltan estas, y allí donde hay buenas tropas, por fuerza ha de haber buenas leyes. Por eso son de mayor importancia las tropas. De estas existen 4 tipos. En orden de efectividad son las siguientes: las tropas propias, que son las mejores; las tropas mixtas, aquella mezcla entre propias y extranjeras; las tropas mercenarias, incentivadas por el sueldo del príncipe; y las tropas auxiliares, que son las que obedecen a su amo, no a quien las llama. Todo príncipe prudente debe refugiarse en las tropas propias y preferir perder con las suyas a vencer con las otras, considerando que no es victoria verdadera la que se obtiene con armas ajenas. El resto de tropas suelen ser efectivas al instante, pero la escasa prudencia de los hombres impulsa a comenzar una cosa y, por las ventajas inmediatas que ella procura, no se percatan del veneno que esconde debajo. El príncipe y su deber al arte. Los príncipes no deben tener otro objeto, ni pensamiento, ni preocupación de alguna cosa fuera de la guerra, ya que ésta es un arte, y un príncipe que no se ocupe de su arte no puede ser apreciado por sus soldados ni confiarse de ellos. El príncipe siempre debe estar armado. El estar desarmado lo hace digno de desprecio, pues entre un armado y otro desarmado no hay comparación posible, y no es razonable que quien está armado obedezca de buen grado a quien no lo está. El entrenamiento de un príncipe. Hay 2 maneras de ejercitarse para la guerra: por medio de la acción y por medio de la mente. Omitiendo el primer caso y enfocándonos en la mente, digo que un príncipe que entrena esta debe leer las obras de los historiadores y examinar las acciones de los hombres ilustres. Debe tomar como modelo a alguien que con anterioridad haya sido alabado y celebrado, conservando siempre ante sus ojos sus actitudes y sus acciones. Así como Alejandro Magno imitó a Aquiles, César a Alejandro y Escipión al rey Ciro. El comportamiento de un príncipe. Hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer, marcha a su ruina en vez de su preservación. Por eso, es necesario que todo príncipe aprenda a no ser bueno y a usar esta capacidad según la necesidad, pues a veces lo que parece virtud es causa de ruina, y lo que parece vicio garantiza seguridad y bienestar. Sobre la liberalidad, es decir, la generosidad y la tacañería, un príncipe no debe preocuparse por ser visto como tacaño, pues de hecho, este vicio lo trajo al poder en un primer lugar. Además, no hay cosa que se consuma tanto a sí misma como la liberalidad, pues cuanto más se practica, más se pierde la facultad de hacerla. Entre la clemencia y la crueldad, un príncipe debe preferir ser tenido por clemente, pero tampoco debe preocuparse si lo acusan de ser cruel, pues la crueldad mantiene unidos y fieles a los súbditos. Además, los hombres vacilan menos en hacer daño a quien se hace amar que a quien se hace temer. El amor es un vínculo de gratitud que los hombres rompen cada que pueden beneficiarse, pero el temor es miedo al castigo, que no se puede perder nunca. Mientras que el amor depende de la voluntad de otro, el temor depende de la propia voluntad. Por eso es preferible el temor. En cuanto al odio y al desprecio, un príncipe debe evitar ser odioso y despreciable. Lo primero se evita absteniéndose de usurpar los bienes y las mujeres de los otros, pues estos, mientras tengan posesiones y honor, son felices. Lo segundo se evita dando una opinión siempre de sí que no le haga dar paso a ser engañado, evitando parecer voluble, afeminado, pusilánime e irresoluto. El no ser odiado es uno de los mejores remedios contra las conjuraciones, pero si es inevitable ser odiado, el príncipe debe esforzarse por conseguir evitar el odio del grupo más fuerte o numeroso. Debe saber también que el odio se gana tanto por las buenas acciones como por las malas. Cuando el pueblo está corrompido, conviene seguir su capricho, y entonces las buenas acciones serán enemigas. En cuanto a la postura frente a las guerras vecinas, un príncipe debe siempre evitar la neutralidad. Debe declararse abiertamente a favor de un lado o de otro, pues, como dice el historiador Tito Livio,
Los que se abstienen de intervenir en la guerra, sin clemencia, sin dignidad, serán el trofeo del vencedor. Al tomar una postura, si triunfa tu aliado, habrá contraído obligación y amistad hacia ti, y si pierde, siempre te proporcionará refugio y ayuda por haberlo apoyado. Los secretarios del príncipe. Hay tres tipos de inteligencia. La primera hace entender las cosas por sí mismas. La segunda entiende a través de los demás. La tercera, ni por una ni por la otra. Si un príncipe no puede comprender las cosas por sí mismo, debe recibir consejos de alguien de buen juicio y darle la libertad para que éste diga la verdad. Sin embargo, los buenos consejos nacen de la prudencia del príncipe, y no la prudencia del príncipe de los buenos consejos. Un príncipe que no es sabio no puede recibir buenos consejos. Sobre la fortuna y el destino. Finalmente, quiero decir que las defensas buenas, seguras y durables dependen de ti y tu virtud. Acepto que la fortuna sea juez de la mitad de nuestras acciones, pero la otra mitad nos es dejada a nuestro control. La fortuna muestra todo su poder allí donde no hay virtud para hacerle frente. Prospera aquel que concilia su modo de proceder con la condición de los tiempos. Si se cambiara la naturaleza de acuerdo con las circunstancias, nunca cambiaría la fortuna. Dios no quiere hacerlo todo, para no quitarnos el libre albedrío, ni la gloria que nos corresponde. Por eso creo que no se debe dejar pasar esta ocasión para que Italia vea a su Redentor, ya que a todos nos repugna esta tiranía.